Continuamos con glándula suprarrenal y en esta clase veremos la hipofunción suprarrenal. Esta puede ser una hipofunción global y a su vez se clasifica en crónica o aguda. Dentro de la hipofunción global crónica puede ser primaria, cuando la lesión afecta en la glándula suprarrenal y esto se denomina enfermedad de Addison. O secundaria, cuando la lesión afecta a hipófisis, es lo que se denomina el síndrome de Simon-Gilhans. O nivel terciario, cuando la lesión está en hipotálamo. La hipofunción global aguda es la insuficiencia córtico-suprarrenal aguda, que es un cuadro de extrema gravedad. Finalmente, la hipofunción puede ser parcial cuando el hipocorticismo es selectivo, ya sea para corticoides o para aldosterona, el hipoaldosteronismo o hipocortisolismo. En cuanto a la hipofunción suprarrenal crónica, primaria o enfermedad de Addison, se debe a un daño en la corteza de la suprarrenal que va a cursar con niveles bajos de hormonas. Las causas etiológicas de la enfermedad de Addison son principalmente la tuberculosis o más frecuentemente la causa idiopática por una adrenalitis autoinmune. Pero también puede ser provocada por hemorragias, infartos o trombosis a nivel de las glándulas en forma bilateral o por la invasión por procesos malignos. También son causas de la enfermedad de Addison la amiloidosis, sarcoidosis o la extirpación quirúrgica de ambas glándulas. En cuanto al cuadro clínico, es una enfermedad que se instala lentamente y se caracteriza por una marcada debilidad muscular que se presenta desde la mañana. Hay anorexia y pérdida de peso y es característico en piel la disminución de la vellosidad axilar y pubiana. La melanodermia es una coloración parda que se va a presentar en piel y mucosas. La pueden observar principalmente en la cara interna de mejillas. A nivel cardiovascular, cursa con hipotensión arterial severa con disminución del volumen plasmático. Hay además déficit de aldosterona, por lo tanto tendremos hiponatremia, hiperpotasemia, y si se afecta el flujo vascular a nivel renal, puede desencadenar una azoemia prerrenal. El aparato digestivo va a presentar diarreas y esteatorreas. Se presenta con frecuencia hipoglucemia basal por disminución de la gluconeogénesis y se disminuye además la movilización y utilización de las grasas. En el sistema nervioso se presentará nerviosismo, irritabilidad y finalmente depresión y pérdida de memoria. Cursa además con impotencia sexual en el hombre y amenorrea en la mujer. El diagnóstico de sospecha lo vamos a establecer a través del cuadro clínico y por un laboratorio que ponga de manifiesto una disminución del sodio y un aumento de potasio. Haremos entonces el dosaje hormonal y en el Addison vamos a tener una disminución del cortisol por debajo de 3 microgramos por decilitro y disminución también del cortisol libre urinario. En cuanto a la ACTH, esta estará aumentada en mayor de 100 picogramos debido al mecanismo feedback, es decir, que esta disminución de cortisol va a provocar un estímulo a nivel de hipófisis para que haya mayor liberación de ACTH. Se pueden realizar además las pruebas de estimulación y el diagnóstico etiológico lo vamos a establecer determinando la presencia de anticuerpos antiadrenales o con pruebas de estudios de imágenes como resonancia y TAC. En cuanto a las pruebas de estimulación, se realizan con la administración de ACTH por vía endovenosa o intramuscular. En la administración endovenosa debemos dosar primero el cortisol basal y luego a los 30 y 60 minutos de la administración.
La respuesta normal es que se duplique la cifra basal de cortisol. De este modo se descarta el Addison. Si por el contrario tenemos una insuficiencia adrenal, el cortisol no va a duplicar sus cifras. En la prueba con administración intramuscular, dosamos el cortisol 6 horas después de la administración. La respuesta normal es que el cortisol aumenta a 40 o 90 microgramos por decilitro. Si se trata de un Addison, no se va a producir un aumento de este cortisol. Pero si se trata de un Sheehan's, es decir, que la hipofunción es a nivel de hipófisis, acá sí el cortisol va a aumentar, porque el déficit estaba justamente en los niveles de ACTH. Puede ocurrir además que en pacientes que están con tratamiento con corticoides exógenos, van a cursar con un freno del eje entre hipófisis y glándula suprarrenal. En ese caso, debemos hacer una estimulación prolongada durante 3 días y dosar el cortisol al tercer día. Esto va a poner de manifiesto que la corteza suprarrenal estaba frenada por los corticoides exógenos, pero no que tenía una lesión primaria en sí misma. Para el tratamiento debemos administrar cortisona en vía oral en dosis de 25 a 35 miligramos día o prednisona en dosis de 5 a 7.5 miligramos por día. Se hará además un aporte de sodio si hay pérdidas por sudoración o pérdidas gastrointestinales y tener presente que esta dosis se debe duplicar o triplicar en los casos que el paciente curse un proceso infeccioso. También utilizaremos la vía endovenosa con hidrocortisona si presenta una alteración gastrointestinal que no va a permitir absorber la prednisona o si debe enfrentar situaciones de estrés como una cirugía o un parto. En cuanto a la hipofunción crónica secundaria, es decir, que la lesión está a nivel de hipófisis, como puede ser en el panhipopituitarismo, acá es en el síndrome de Sheehan's, o puede ser por un déficit selectivo de ACTH cuando hay tratamientos prolongados con corticoides. Las pruebas funcionales que vimos recién de estimulación suprarrenal van a confirmar el diagnóstico. El cuadro clínico en la hipofunción secundaria presenta los mismos síntomas que la hipofunción primaria, excepto la melanodermia, que en este caso no se da, y el déficit mineralocorticoideo es más leve que en la hipofunción primaria. Pero en esta es característica la presencia de los síntomas debido al déficit tiroideo y gonadal, porque la lesión acá está en hipófisis. En cuanto a la hipofunción córtico-suprarrenal aguda o crisis addisoniana, es un cuadro de extrema gravedad. Es un fallo súbito de la corteza suprarrenal. Generalmente la etiología son pacientes que vienen cursando un Addison, una insuficiencia crónica, y que deben enfrentar una situación de estrés, como una cirugía, un proceso infeccioso o un parto. También puede ser provocado por infartos o trombosis de la glándula suprarrenal o en la sepsis por meningococo. El cuadro clínico de estos cuadros agudos son una gran debilidad, vómitos y diarreas, una hipotensión arterial severa, grados de deshidratación muy severos que pueden llevar incluso al shock y al coma. Con frecuencia se presenta la encefalopatía adicional. El diagnóstico lo vamos a establecer con el cuadro clínico y el laboratorio, donde tendremos hipoglucemia, hiponatremia e hiperpotasemia. Se debe hacer el dosaje de cortisol, pero se aconseja
realizar la extracción y comenzar con urgencia el tratamiento empírico. Este tratamiento se hará con un plan de hidratación, administrando solución fisiológica 2 a 4 litros por día, y cortisol, el primer día en dosis de 100 miligramos endovenoso, seguido de 100 miligramos diluidos en suero cada 6 a 8 horas. El segundo día, una dosis de 150 miligramos de cortisol por día. Tercer día bajamos a 75 miligramos y a partir del quinto día la dosis habitual que tenía el paciente por su insuficiencia crónica. Paralelamente se debe tratar la causa desencadenante. Esto es todo en cuanto al Addison. Terminamos acá con glándulas suprarrenales.